Bueno, ya son las 7:05, entonces vamos a dar comienzo. Muchas gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que logísticamente pudieron hacer que esto ocurriera. Son charlas que voy a iniciar en mi canal. Quiero que van a ser con una periodicidad más o menos de una vez al mes. Les estaré avisando igual que esta vez avisé. Para los que no me conocen, bueno, título de la charla, Creciendo Saludables, Nutrición para la Programación Genética. Para los que no me conocen, soy Luisa Fernanda Herrera, médico egresado de la Universidad de La Sabana, con énfasis en medicina familiar y con varios años de experiencia en el área materna perinatal, en la atención de mujeres embarazadas, en puerperio inmediato, que están iniciando lactancia y están iniciando el proceso fuerte de la maternidad. Hice hace más o menos 3 años una maestría en nutrición de precisión, enfocada, perdón, en ciencias avanzadas de la nutrición humana, enfocada en nutrición de precisión en la Universidad de Valencia, España. Mi objetivo principal y lo que deseo es ayudarle a ustedes y a sus familias a mejorar la calidad de vida a partir de la nutrición, haciendo educación nutricional y enseñándoles a implementar en su cotidianidad hábitos y prácticas saludables desde el punto de vista nutricional y de hábitos de vida. Las motivaciones que me llevaron a esto, básicamente, el primero es un enfoque preventivo. En los últimos años hemos visto un aumento todo el tiempo de obesidad, de trastornos metabólicos como la diabetes, del síndrome metabólico, de diagnósticos tempranos en edades tempranas de cánceres, en niños con obesidad, malnutridos también. Entonces, pienso que la única manera de evitar que nuestras generaciones y nuestros hijos y nuestros futuros nietos vayan a tener este tipo de inconvenientes es educando y haciendo prevención primaria. También otra de las motivaciones son todas las tendencias y toda la información que tenemos en redes sociales. Tenemos un sinnúmero, miles de informaciones, muchas no confiables, muchas de fuentes que no tienen un valor nutricional, un valor profesional, una preparación adecuada. Y estamos en tendencias actuales muy restrictivas, en tendencias fit, en tendencias que han tratado de satanizar alimentos o endiosar algún tipo de sustancias. Entonces el objetivo es educar en nutrición para pues tener que tomemos decisiones informadas respecto a nuestra nutrición. Y un interés familiar, pues porque soy mamá, tengo 2 hijos, practican deporte a nivel competitivo, así que la intención pues también es que ellos nazcan y, perdón, crezcan y se formen en una adecuada nutrición. Em, para entrar ya en el tema, quiero explicarles qué es la nutrición de precisión. Esta es una rama de la nutrición que hace un enfoque integral, eh, permitan la redundancia, integrando varias ramas de la medicina, integrando la rama de la genética, de la nutrigenética, de la genómica nutricional, la rama de todo el estudio, parámetros bioquímicos, la microbiota intestinal, e integra todos los hábitos nutricionales, hábitos de ejercicio, hábitos de vida saludables, horarios, sueño, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos en el momento. Herramientas como la medición de la composición corporal, la medición de metabolitos que se desarrollan en el organismo a través de los mecanismos fisiológicos y pues todas las otras herramientas que teníamos como las medidas antropométricas, el peso y la talla. Todo eso lo enfoca y lo centraliza en el organismo y permite que con esa integración podamos hacer planes nutricionales personalizados y basados en los hallazgos individuales que tiene el organismo. Cada persona tiene unos hallazgos individuales, cada persona tiene unos hábitos individuales, una microbiota intestinal diferente, así que debe personalizarse el manejo. Y eso es lo que busca la nutrición de precisión. Al hacer un enfoque personalizado, podemos, y al integrar todas estas, digamos que factores que pueden interferir, vamos a lograr prevenir enfermedades y hacer que nuestra descendencia tenga una mejor salud y unos mejores hábitos nutricionales y así una genética mejor, que es lo que hoy vamos a ver. Las aplicaciones de la nutrición de precisión son muchas. Hoy vamos a enfocarnos en la programación genética, que es la aplicación de la nutrición de precisión en periodos específicos de la vida, en la etapa preconcepcional, en el periodo perinatal, en el posparto, la lactancia y la infancia temprana.
Pero la nutrición de precisión también tiene varias aplicaciones en la nutrición infantil, en el deporte, en el rendimiento atlético, en el manejo y en la prevención de enfermedades crónicas, de enfermedades autoinmunes, en el manejo y en la prevención de enfermedades del neurodesarrollo o neurodegenerativas. Y también tiene su aplicación en la nutrición de rehabilitación y en la nutrición de recuperación postquirúrgica o posttratamiento oncológico. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema de hoy, que es la programación genética. La programación genética se refiere a cómo diferentes factores medioambientales, entre esos la nutrición, pero también otros factores como los tóxicos, como los factores del ejercicio, los factores emocionales, interfieren en periodos del desarrollo, alterando o predisponiendo la expresión de los genes que ya tenemos y haciendo que esos genes se expresen o no en enfermedad o en prevención de la enfermedad, es decir, se expresen de una manera positiva o se expresen de una manera negativa. Este concepto viene a raíz de una hipótesis que se llama la hipótesis del origen fetal de la salud y la enfermedad, donde se dice que la exposición que tenga el desarrollo del embrión y del feto a los diferentes factores externos es lo que va a hacer que en el futuro, en su edad adulta, desencadene o no la enfermedad. Entonces, todas las intervenciones que haga la mujer embarazada en su embarazo y todas las intervenciones que hagamos en la lactancia, en la infancia temprana, van a desencadenar o no un desarrollo en salud positivo o negativo. Entonces, digamos que esta modificación que hacen los diferentes factores en los genes se llama epigenética. Entonces, es hacer epigenética con, en este caso, la nutrición, pero en general podemos hacer epigenética con muchos factores. Este es un ejemplo, voy a tratar de explicárselo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una herencia genética que viene de nuestros progenitores y los progenitores, alguno puede tener una herencia, un alelo que se hereda, que está relacionado con el desarrollo de una enfermedad. Ese gen se puede heredar o no se puede heredar. Por ejemplo, en este ejemplo, perdón, las dos palabras ejemplo, pero en este ejemplo, los progenitores tuvieron 6 hijos. De los 6 hijos, 5 heredaron el alelo de la enfermedad. Este, por ejemplo, lo heredó de una manera importante, dominante. Este lo heredó de una manera no tan dominante. Este lo heredó, pero fíjense que de una manera pequeña, una manera recesiva. Este, por ejemplo, no lo heredó. Este lo heredó de una manera dominante y este lo heredó de una manera recesiva. Todos los que heredaron el gen pueden o no desarrollar la enfermedad dependiendo de los factores a los que estén expuestos. Factores del estilo de vida, factores tóxicos o contaminantes, factores psicológicos o experiencias tempranas, la microbiota intestinal que está determinada por el día del parto, por el inicio de la lactancia o la dieta misma, por la necesidad de medicamentos, de suplementos o el consumo de algún tipo de fármaco. Entonces, por ejemplo, quiero que nos enfoquemos en este individuo. Este individuo genéticamente heredó el gen, pero tuvo que haber estado sometido a factores medioambientales no tan deleterios o no tan nocivos que hicieron que no desarrollara la enfermedad de una manera tan significativa. Aquí los que desarrollaron la enfermedad de manera significativa son los rojos intensos, el segundo individuo y el sexto individuo. Este individuo la desarrolló de una manera no muy dominante, pero seguramente los factores a los que estuvo expuesto hicieron que desarrollara la enfermedad de una manera muy evidente. Este individuo la desarrolló de una manera recesiva y sus factores a los que estuvo expuesto durante sus etapas del desarrollo hicieron que no desarrollara la enfermedad. Este que no la heredó, pues claramente no la va a desarrollar. Este, por ejemplo, que la heredó y la heredó de una manera dominante, probablemente los factores a los que estuvo expuesto fueron buenos para él, fueron positivos e hicieron que desarrollara la enfermedad, pero no de una manera tan evidente como el miembro 2, como el individuo 2 o el individuo 6. Este individuo 6, por ejemplo, quiero que lo veamos con detenimiento,
Él heredó el alelo de la enfermedad, pero de una manera pequeña, una manera recesiva. Pero tuvo que haber algo dentro de sus desarrollos y su etapa del desarrollo que hicieron que desencadenara la enfermedad. Probablemente estuvo expuesto a factores nocivos a nivel de hábitos de vida, a nivel de contaminantes, que hicieron que desarrollara la enfermedad y que fuera muy similar al desarrollo de la enfermedad que tuvo el individuo 2, que sí lo había heredado de forma dominante. Esto lo que quiere decir es que no siempre lo que heredamos lo vamos a expresar o lo vamos a desarrollar. Que heredemos un gen que nos puede predisponer a una enfermedad no necesariamente quiere decir que vamos a desarrollar la enfermedad. Los factores que se interfieren en el resto de la vida son los que van a hacer que desarrollemos o no la enfermedad. Entonces, esto es una frase que tiene el doctor Manuel Steller, que es el director de epigenética y de biología del cáncer de un hospital de Barcelona, donde dice que la influencia de los genes en las enfermedades solo es el 10%. El otro 90% son los factores que hacen que esos genes se activen o no se activen y se expresen o no se expresen en enfermedad. Entonces, este es el resumen, digamos, esta es la imagen que más conocemos, que más está popularizada, y es el de dos hermanos que tienen una carga genética muy similar. Probablemente alguno de los dos o los dos tengan el gen que le predispone a alguna enfermedad, pero si uno de los hermanos tiene una dieta no muy saludable, una dieta rica en azúcares añadidos, en exceso de sodio, en grasas saturadas, en grasas trans, pues probablemente empiece a aumentar su factor de riesgo para hacer un envejecimiento acelerado, factor de riesgo para hacer hígado graso, para tener desórdenes inmunológicos, enfermedades autoinmunes, para desarrollar un cáncer. em, Generalmente los relacionados son los de mama, los de próstata o los gastrointestinales. El hermano que lleva una vida saludable, una dieta segura, la que más está estudiada, la dieta mediterránea, probablemente no tenga esos factores de riesgo. Y al estar expuestos a esos factores de riesgo, pero tener una dieta saludable, su fenotipo no va a desencadenar la enfermedad. Y es lo que llamamos fenotipo delgado o fenotipo obeso. Si alguno de estos dos hermanos se expone a un cambio en sus hábitos de vida, cambia la dieta, empieza a hacer actividad física, es muy probable que empiece a hacer epigenética y que genere alteraciones en sus genes y esos genes se dejen de expresar y de estar en un fenotipo obeso se pueda ir a un fenotipo delgado. O lo contrario, alguien que estaba saludable, si tiene algún hábito de vida nocivo, que le active algún gen que estaba no expresado, se expresa y se va a la vía del fenotipo de riesgo. Si mantenemos esa expresión génica, que sea positiva o negativa, eso se lo vamos a heredar a nuestra descendencia y es lo que se llama efectos transgeneracionales. Si nosotros mantenemos desactivado el gen o hacemos que por metilación el gen no se exprese, probablemente nuestras generaciones tampoco lo van a expresar y van a tener un fenotipo saludable. Pero si no mantenemos una dieta adecuada, permitimos que los genes de riesgo se expresen, lo más probable es que nuestras generaciones también tengan ese gen y puedan desarrollar la enfermedad con mayor posibilidad. Entonces, hay periodos en los que es muy susceptible hacer esa epigenética, hacer esa modulación de los genes y permitir que se expresen o no. Y los tres periodos en los que más podemos hacer esa intervención es en el periodo embrionario, el periodo fetal, en el periodo de lactancia y la infancia temprana, que es hasta los 5 años, y en el periodo prepuberal o la adolescencia. Entonces, en el periodo fetal, por el desarrollo que están teniendo los tejidos, la proliferación y la diferenciación de los tejidos, cualquier factor que modifique eso o que interfiera, pues puede afectar positiva o negativamente. Así que la dieta de la madre, los hábitos saludables de la madre, el estrés de la madre, la exposición a agentes tóxicos
puede alterar esa expresión genética en el feto que está en formación y desencadenarle en su edad adulta alguna predisposición o alguna prevención. Como les digo, la modificación puede ser positiva o puede ser a negativa. Eh, en el periodo neonatal y la infancia temprana también es un periodo muy susceptible de cambios porque los tejidos, aunque ya están formados, están en periodo de maduración y continúan en diferenciación. Así que son tejidos y son células muy susceptibles de cambios. Por eso es tan importante fomentar la lactancia, fomentar el inicio de la dieta complementaria de forma saludable, de forma variada y fomentar en toda la infancia temprana una adecuada nutrición, porque si lo hacemos así, probablemente los efectos epigenéticos vayan a ser positivos. Y en la pubertad y en la adolescencia es otro pico en el que hay eh, proliferación celular rápida porque están en crecimiento y están afectándose por factores endógenos que son todos los factores hormonales a los que están expuestos los adolescentes y los preadolescentes. Así que es un periodo también muy lábil en el que muy seguramente vamos a poder hacer cambios epigenéticos favorables. Así que si los adolescentes y los preadolescentes aprenden a alimentarse bien o cambian sus hábitos alimentarios si era que los tenían inadecuados, hacen actividad física, hacen control del estrés, control del manejo adecuado de la socialización, lo más probable es que tengan una adecuada epigenética y sus genes eh, los genes a los cuales estaban predispuestos se silencien o los genes que los benefician pues se activen de manera adecuada. En la adultez temprana y en el adulto mayor no podemos hacer programación genética como tal porque ya los tejidos están formados, diferenciados, ya está en marcha todo el funcionamiento del organismo, pero sí podemos hacer una cosa que se llama reprogramación genética y es que a través de los factores externos, como los nutricionales, como los del ejercicio, como los medioambientales, el de manejo del estrés eh, puede favorecer que esos genes que ya se estén expresando se expresen de una manera más leve y que genes que nos son protectores nos protejan. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya tienen un desarrollo de una diabetes, al hacer una dieta equilibrada y saludable, pueden activar genes que le ayudan a controlar la saciedad, que le ayudan a controlar la sensación de apetito y así, de esa manera, coayudar a los tratamientos convencionales de la diabetes. Entonces, enfocándonos en esto de la epigenética, hay muchas enfermedades en las cuales ya se ha demostrado por varios estudios que podemos hacer intervención epigenética. Entonces, por ejemplo, las enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico, la diabetes, dietas ricas en fibra dietaria. La fibra dietaria no solo la tienen las frutas y los vegetales, sino también los leguminosos y algunos carbohidratos complejos, la mayoría de carbohidratos complejos tienen fibra dietaria, las grasas saludables y los compuestos como los polifenoles se han demostrado que hacen epigenética porque favorecen la activación de los genes que les explicaba del apetito y de la saciedad y ayuda a activar los genes que ayudan a regular el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos y de esa manera ayudar a controlar estas enfermedades o a prevenirlas si es que uno tiene el factor de riesgo genético. Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o la enfermedad coronaria, sustancias como los péptidos que tiene la leche de los mamíferos, como la leche de vaca, eh, sustancias como los ácidos omega 3 o los antioxidantes que tienen las frutas y las verduras, y las dietas bajas en sodio y altas en potasio, están relacionadas con una modificación epigenética que hace que los genes que ayudan al control de toda la cascada inflamatoria y de vasodilatación o de vasoconstricción ayuda al control de la enfermedad coronaria y de la hipertensión y de la formación de la placa ateromatosa que se forma en la enfermedad coronaria. En el cáncer, especialmente en el cáncer de mama, próstata y colorectal, el consumo de vegetales, en especial unos que se llaman crucíferos, que son los que tienen los crucíferos son el brócoli, el coliflor, el repollo de cualquier variedad, la col.
tiene una sustancia que se llama el sulfurafano y es una sustancia que es antioxidante y ayuda a hacer control epigenético, modulando toda la cascada de la oxidación, del estrés oxidativo que tienen las células y controlando entonces toda la parte del ciclo celular y de la renovación celular. También otra sustancia que se llama el licopeno, ahorita más adelante lo vemos, también está estudiado en epigenética, en especial en el cáncer de próstata. En enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia vascular, sustancias como los ácidos grasos omega 3, como los vitaminas antioxidantes o los vegetales que también tienen antioxidante, la cúrcuma y los flavonoides, están demostrados que pueden hacer modificación epigenética y modificar toda la secreción de serotonina, de dopamina, que ayuda a modular todo el comportamiento en estas enfermedades. En los movimientos del Parkinson, por ejemplo, la cúrcuma ha demostrado que puede disminuir los movimientos que tiene el Parkinson, así que estas dietas pueden favorecer el control de los síntomas de estas enfermedades. En los trastornos del neurodesarrollo de los niños, en el autismo y en todos los trastornos del espectro autista, en los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, sustancias nuevamente como el sulfurafano, como los ácidos omega 3, y también tener el consumo de prebióticos y probióticos ha demostrado que ayuda a controlar un eje que se llama microbiota intestino-cerebro y a modular toda la secreción de estas sustancias que ayudan al mejor comportamiento y al comportamiento, a la sinapsis celular y a que los niños con estos trastornos del desarrollo tengan mejor socialización. En enfermedades inmunológicas y autoinmunes, sustancias como la fibra dietaria, nutrientes antiinflamatorios como el resveratrol, las suplementaciones de vitamina D han demostrado que pueden modular los genes que desencadenan la cascada inflamatoria en estas enfermedades. Como estas enfermedades son de activación y de picos de control, perdón, de picos de activación y de periodos de control, en los picos de activación, hacer suplementación, por ejemplo, con vitamina D, aumentar la dosis de algunos nutrientes, de algunos alimentos, puede ayudar a controlar esas activaciones y que los periodos de activación sean más cortos y los periodos de control de la enfermedad sean más largos. Entonces, fíjense que hacer epigenética se puede hacer, la hacemos con hábitos de vida saludables, en este caso pues estamos enfocados en la nutrición, pero hay otros hábitos de vida saludable que también han demostrado que pueden hacer epigenética y favorecer o no la expresión de genes que nos predisponen a enfermedades. Entonces, por ejemplo, el ejercicio regular, 3 a 4 días de 45 minutos de actividad física aeróbica, se ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular, es porque hace modificación epigenética en los genes que ayudan al metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa y de los lípidos. El control del estrés, por ejemplo, con sesiones de yoga, con periodos de meditación, con aprender a respirar, en temas de respiración profunda y esas cosas, hace que también hagamos epigenética y disminuya todo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades neurodegenerativas en la adultez, pues cuando seamos adultos mayores. Dormir adecuadamente igual, una hidratación adecuada, exposición a la naturaleza, tener periodos al menos 3 veces al mes de exposición a la naturaleza. Se ha demostrado que puede hacer alteraciones epigenéticas que ayudan al control del estrés y disminuyen el riesgo de desarrollo en los niños de enfermedades del neurodesarrollo y de enfermedades en los adultos mayores neurodegenerativas. Así que hacer epigenética la podemos hacer y es algo que ustedes pueden hacer en su cotidianidad. Enfocándonos en los 3 periodos que les expliqué, que es donde más podemos hacer epigenética, donde el organismo tiene más susceptibilidad a hacer epigenética. Entonces, en nutrición de precisión, que es lo que yo hago en mi consulta, hacemos un enfoque en el estado nutricional de los futuros padres. Es importante que los padres, madre y papá y mamá, futuros, pues tengan un adecuado
peso, hay que gestionar el peso, hay que revisar riesgo de desnutrición, riesgo de sobrepeso, obesidad, hacer manejo de todos los trastornos asociados, iniciar suplementaciones específicas con un tiempo adecuado, más o menos 6 meses antes. Lo ideal es iniciar suplencias específicas, no solo de ácido fólico, que es lo que la mayoría conocemos, también hay suplencias de vitamina D, de vitamina B, de colina, y lo podemos hacer con los alimentos. Evaluar qué exposición están teniendo esos padres a toxinas ambientales, qué hábitos de vida están haciendo y hacer un seguimiento periódico de cómo han ido modificando esos hábitos y si esa modificación de los hábitos sí ha tenido resultados. Y este último paso que me parece súper importante y quiero pues que tengamos presente mucho eso, es informar a los padres antes de que van a emprender su camino a ser papás, que hay que tomar decisiones informadas en todos. Hay que saber por qué vamos a alimentarnos de esta manera, por qué hay que controlar el estrés, por qué vamos a decidir hacer control prenatal con esta otra persona, cuándo vamos a decidir tener el bebé, bajo qué condiciones, con qué supervisión médica, qué vía del parto vamos a decidir, si quiero lactar, cuáles son las condiciones que tengo que cumplir antes de, para saber que mi lactancia en el momento que la vaya a ser exitosa. Entonces, es importante empezar a educar a las pacientes, por ejemplo, que la vía del parto vaginal es ideal. Los niños que tienen parto vaginal tienen una microbiota intestinal diferente, tienen una epigenética diferente, tienen factores de riesgo, perdón, son protectores para factores de riesgo que ellos puedan tener. Entonces, tener vía del parto vaginal es protectora. Lactar, iniciar una lactancia temprana y mantener la lactancia los primeros 2 años de vida y que sea exclusiva los primeros 6 meses es protectora para la microbiota, para todo el desarrollo inmunológico del bebé y para todos los factores de riesgo de las enfermedades del neurodesarrollo, como el autismo, el trastorno del tipo autista. Entonces es importante que eduquemos a nuestras pacientes de todas esas decisiones que deben tomar informadas. En la etapa postnatal, la intervención que hacemos en nutrición de precisión, pues es recuperar a la madre, recuperar su estado nutricional. Muchas madres quedan con anemia, entonces verificar su estado pues de hemoglobina, hematocrito, hacer apoyo nutricional, porque muchas pacientes en su embarazo desarrollaron enfermedades como la diabetes o como la anemia, entonces pues toca hacer un apoyo nutricional específico que les disminuya el riesgo. Por ejemplo, las mujeres que desarrollaron diabetes gestacional tienen una alta probabilidad de desarrollar diabetes en su adultez. Entonces, empezar a hacer desde ya modificaciones, garantizar una dieta diversa, completa, variada, que haga que la leche materna sea de alta calidad. Empoderar en la toma de decisiones informadas y empoderar a los padres de la alimentación de sus hijos. Es súper importante que no le deleguemos el inicio de la dieta complementaria de pronto a otras personas, o si lo delegamos, que sean personas a las cuales les hemos informado, les hemos capacitado, porque el inicio de la dieta complementaria y la progresión de la dieta complementaria y la diversidad de la dieta complementaria actual es completamente diferente a la dieta complementaria con la que nos iniciaban a nosotros los abuelitos. Entonces hay que tratar de estar informados, estar actualizados respecto a las nuevas cosas que estamos haciendo en nutrición de precisión para garantizar que nuestros hijos tengan una nutrición saludable y que esa nutrición sirva para ser epigenética. En la lactancia, lo que les estaba diciendo, tratar de tener un mantenimiento de la lactancia hasta los 2 años, estar monitorizando todo el tiempo el crecimiento y el desarrollo del bebé, lactar al bebé y mantener la lactancia no solo le favorece que sea saludable a nivel de peso y de talla, también le favorece todo el desarrollo psicomotor y también un soporte emocional, porque la lactancia es un proceso largo, es un proceso que si lo llevamos bien es un proceso fuerte para la mamá, es un proceso agotador, pero pues como les explico es ideal que lo haga, entonces un apoyo emocional y no solo para la mamá, sino ya es para toda la familia.
Lo que les hablaba pues, iniciar una dieta complementaria lo mejor posible, bien informados, sabiendo qué alimentos tenemos que meter, cuánto tiempo, con qué diversidad los tenemos que iniciar, e ir evaluando en ese inicio de la dieta complementaria qué intolerancias de pronto se sospechan, qué reacciones de pronto no se tuvieron, pues se tuvieron y que no fueron esperadas, qué deficiencias estamos teniendo a nivel de la dieta complementaria. Y pues beneficios, todos los que hemos hablado, los niños van a tener un desarrollo, un crecimiento óptimo, perdón, van a tener un buen desarrollo físico y cognitivo, van a tener menos riesgo de enfermedades infecciosas, van a tener en su adultez menos riesgo de enfermedades crónicas y enfermedades del metabolismo, también de cánceres. Y en esto en especial van a desarrollar hábitos saludables. Es importante que desde pequeños les empecemos a explicar a los niños por qué deben escoger tal alimento, con qué frecuencia deben consumirlo, cómo es la forma ideal de prepararlo, por qué preferir uno, por qué preferir el otro, porque se ha demostrado en los estudios que los niños que tienen una educación nutricional saludable y desarrollan en su infancia temprana y en su adolescencia hábitos de vida saludables, los van a mantener en su edad adulta y en su edad laboral. Hay estudios que demuestran que los niños que fueron educados nutricionalmente bien y saludables, cuando salen a su etapa laboral, a su etapa ya, digamos que de independencia, mantienen los hábitos nutricionales saludables y son niños o son pues ya jóvenes que no van a caer en las dietas poco saludables. Entonces, puntos claves a tener en cuenta la programación genética y la epigenética es un campo un poquito complejo que está en evolución, pero que digamos que es importante que lo empezamos a implementar desde ya y que no es tan difícil de implementar, que nos tenemos que informar, pero que es importante que lo aprendamos a implementar. ¿Cuánto tiempo demora la implementación? Eso depende. Hay momentos que en nutrición de precisión necesitamos cambios rápidos. Por ejemplo, como les explicaba, en los momentos de activación de enfermedades autoinmunes puede pasar que tomemos medidas de suplementaciones rápidas, de complementos en la dieta, digamos que más amplios en dosis de algún micronutriente, de algún macronutriente, eh, pero son rápidos. Pero lo ideal y lo que debemos hacer en la cotidianidad es hacer una dieta completamente equilibrada, una dieta saludable, con algunas modificaciones dependiendo de nuestros antecedentes, de nuestros hallazgos patológicos, que permitan que sostengamos esa dieta. Porque si sostenemos esa dieta saludable y esos hábitos saludables por más de 6 meses, es muy probable que ya la epigenética empiece a activar o a desactivar los genes que nos están predisponiendo o nos están ayudando a que tengamos mejor salud. Hay sustancias que se han demostrado que hacen epigenética más que otras, entonces aquí está pues digamos que el listado de las sustancias que más frecuentemente han demostrado que hacen epigenética: el ácido fólico, los ácidos omega 3, los polifenoles, la colina, la vitamina D, la cúrcuma y la fibra dietaria. Pongo la fibra dietaria en mayúscula porque tengo una preocupación extrema respecto al consumo de fibra dietaria. Las tendencias actuales es que la fibra dietaria solo la tienen los vegetales, algunas frutas, y casi que estamos recibiendo información de que no hay más opciones de fibra dietaria y que hay alimentos que incluso son malos y que no los debemos consumir. Y la fibra dietaria no solo está en esos alimentos, la fibra dietaria está en los carbohidratos complejos y en los leguminosos, por ejemplo, en el frijol, en la lenteja, en el garbanzo. Eh, la fibra dietaria es vital para una adecuada formación de la microbiota, una regulación del eje intestino-cerebro-microbiota, y está muy relacionada con el manejo pues con la regulación del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, y con la respuesta inmunológica y la respuesta de todas las neurotransmisores en las enfermedades neurodegenerativas del neurodesarrollo y en todas las enfermedades de inflamación crónica, como, como, la, como son los trastornos intestinales inflamatorios.
Así que hay que consumir fibra dietaria, no hay que suspender por completo los carbohidratos complejos. Entonces aquí les digo unos tics que podrían implementar en sus casas a diario. Si ustedes ven que hay predisposición en la familia o que tienen casos en la familia de este tipo de situaciones, pueden empezarlos a implementar y son sencillos. Por ejemplo, 250 gramos diarios de frutos rojos les dan una dosis adecuada de ácidos fenólicos, flavonoides y fibra dietaria que se ha visto hace epigenética en la modulación de los genes que regulan el metabolismo de la glucosa y también, ya les había dicho, en los genes que regulan la sensación de saciedad y de apetito y ayudan a controlar enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad y todos los trastornos relacionados con la glucosa. El consumo de ácidos grasos omega 3 que lo tienen los pescados, pero el pescado graso como el salmón, pero también lo tienen los frutos secos, el aguacate y la mayoría de semillas. 2 a 3 porciones a la semana, cada una de 100 gramos, también influye en epigenética y ayuda al control de todo el sistema inflamatorio, a la reducción del estrés oxidativo y a toda la regulación que les expliqué del sistema microbiota intestino-cerebro. Y entonces pues ayuda al control de las enfermedades del neurodesarrollo en la infancia y a las enfermedades neurodegenerativas en los adultos mayores. El consumo de brócoli o cualquier vegetal brasicio son los mismos crucíferos que les dije ahorita, es decir, brócoli, coliflor, repollo, 100 a 150 gramos 3 veces a la semana, li- eh, logra que tengan un aporte de una sustancia que se llama el sulfurafano, un aporte adecuado que hace epigenética. El sulfurafano es detoxificante y es antiinflamatorio, y maneja todo el estrés oxidativo de las células, así que está relacionado con la prevención de cánceres y con la salud cerebral. El consumo de licopeno. Licopeno es una sustancia que tienen los vegetales rojos. El que más lo tiene pues es el tomate, pero también el pimentón o las toronjas tienen licopeno. Y el consumo de 200 gramos diarios de tomates, la variedad que más tiene licopeno, los tomates cherry, eh, hace epigenética porque están relacionados con la modulación de todo el proceso inflamatorio del tracto, perdón, del tracto genitourinario. Ay, perdón, se me secó la garganta. En cáncer y en enfermedad cardiovascular. Entonces, consumir licopeno más o menos en, ay Dios, 200 gramos al día de licopeno puede favorecer este tipo de modulación epigenética. La cúrcuma. La cúrcuma, ojalá preparada de la forma natural, más natural posible. 1 a 2 gramos diarios de cúrcuma en preparaciones como el arroz, en preparaciones como batidos, en preparaciones como en guisos. También tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes y es antienvejecimiento. Así que puede favorecer a todos los trastornos osteomusculares degenerativos como la estractosis degenerativa de los adultos mayores, a todos los trastornos inflamatorios de la artritis en enfermedades autoinmunes y a todas las alteraciones inflamatorias de la piel. Y comer frutos cítricos como la naranja, la mandarina, el kiwi, más o menos 150 o 200 gramos al día de flavonoides, puede afectar la expresión genética a nivel de regulación del estrés oxidativo de las células y de la cascada de la inflamación y favorecer el manejo de enfermedades respiratorias como el asma, como en el momento que estuvimos en COVID, las funciones hepáticas y también todo el proceso inflamatorio de las artritis de cualquier origen. Así que hacer epigenética es sencillo, lo podemos hacer, pueden empezarlo a implementar. Vuelvo y les recuerdo que todo esto es nutrición de precisión y es integrar todo lo que tenemos en el ambiente, toda la parte genética que tenemos, todos los factores ambientales y externos que tenemos
asociados a todo el avance tecnológico que tenemos y llegar a una respuesta personalizada de cuál debe ser nuestra intervención en nutrición. Estas son algunas herramientas que utilizamos en nutrición de precisión y pues que las podemos implementar si queremos empezar a hacer programación genética. Está el análisis de la composición corporal por impedanciometría, está la calorimetría indirecta, que es medir el consumo y la liberación de metabolitos cuando se hace el metabolismo de los alimentos, valga la redundancia, los test nutrigenéticos que nos permiten saber si tenemos algún polimorfismo que esté favoreciendo algún trastorno, algún riesgo de alguna enfermedad específica, las mediciones de metabolitos que se liberan en el momento de la alimentación, el metabolismo en el momento de todos los procesos fisiológicos del organismo, evaluar la microbiota intestinal. Esto es algo que se está haciendo y es muy personalizado y permite hacer enfoques muy personalizados para mejorar la salud, pues mejorar la salud de ese organismo y está muy enfocado a todos los trastornos del neurodesarrollo y neurodegenerativos. Entonces, en conclusión, hacer programación genética es viable, lo podemos hacer. Hay etapas de la vida, pues, que es más factible y va a ser más, va a tener mejores efectos y sobre todo en mejores efectos en prevención y en nuestras descendencia y nuestras futuras generaciones, pero también podemos hacer reprogramación genética y epigenética en la adultez temprana y en el adulto mayor, porque estas modificaciones, estas reprogramaciones epigenéticas también nos ayudan al control de las enfermedades, a tener una mejor respuesta a los tratamientos convencionales, a disminuir los periodos, digamos que de activación de la enfermedad, a tener periodos de remisión o de control de la enfermedad más largos y con todo esto mejorar nuestra calidad de vida. Em, Básicamente es un campo en investigación, así que pues vamos a seguir avanzando, pero ya lo estamos implementando y es importante pues que se interesen por el tema, que empiecen a informarse sobre qué podemos hacer y cómo más podemos ayudar a mejorar nuestra salud. Espero les haya gustado esta información, sea útil para ustedes, la empiecen a implementar. Si tienen alguna duda, estos son pues mis contactos, está el WhatsApp, está Instagram, está la página web. Entonces, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Espero próximamente volver a tener otra sesión educativa en la que manejemos otro tema de interés para ustedes. Les va a llegar una encuesta para que me den sus opiniones y también quisiera en esa misma encuesta que ustedes revisen qué tema les gustaría que tratara en la próxima charla. Fue un gusto. Recibo preguntas o sugerencias por el chat.